Las bodas. Sin hablar de su secreto, María y José se preparan para el ceremonial, rústico y noble al mismo tiempo, por el cual se unen los prometidos. Entre sus parientes, amigos y todos los que los conocen, esclarece una alegría franca y sencilla. En esta época las bodas en Israel son motivo de grandes festejos a los que asisten muchas personas y que duran varios días. Se celebran preferentemente en el otoño, porque una vez recogida la cosecha y acabada la vendimia, los desplazamientos son más fáciles y la tibieza de las noches permite prolongar las veladas. Se invita a parientes, amigos, amigos de amigos y hasta a conocidos lejanos. Así lo comprobaremos posteriormente en Caná, cuando Jesús asista a las bodas con todos sus discípulos. Y la gente se instala no solo para los 2 días de la ceremonia, sino para 7, y a veces más, entre banquetes, danzas, cantos y diversos festejos. Por lo que sabemos, el ritual propiamente dicho estaba impregnado de alegría, pero también de solemnidad. En una palabra, era algo regio. La diadema que luce la novia, sus alhajas, el dosel bajo el que se sienta para recibir los regalos, hacen de ellos un rey y una reina. Significa que están tomando posesión de un pequeño reino, el de su vivienda y el hogar. O, más sencillamente, que ese día su amor los eleva por encima de lo común, dándoles un brillo regio. En cualquier caso, se les trataba como a un rey y a una reina y ellos se comportaban como tales. Todo se desarrolla en 2 jornadas, la primera dedicada al rey, la segunda a la reina. El primer día el novio, vestido con traje de fiesta, se corona con una diadema, en recuerdo quizá del rey Salomón. A su alrededor se forma un cortejo encabezado por uno de sus mejores amigos, llamado oficialmente, el amigo del esposo, término que Juan Bautista empleará para sí mismo refiriéndose a Jesús. Al son de tamboriles y música, se dirigen a casa de la novia, que los está esperando ataviada con sus mejores galas y luciendo sus joyas. Pero se encuentra cubierta por un velo y solo se descubrirá en la alcoba nupcial. Rodeada de sus propias amigas, ocupa su puesto en el cortejo y todos juntos regresan a casa del novio cantando epitalamios o cánticos nupciales, cuyos ardientes ejemplos encontramos en el Cantar de los Cantares y en el Salmo 45, oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Prendado está el rey de tu hermosura, pues él es tu señor, póstrate ante él. Toda radiante de gloria entra la hija del rey, su vestido está tejido de oro, entre brocados es llevada al rey. El ceremonial propiamente religioso tiene lugar en casa del novio, los padres pronuncian una de las hermosas fórmulas sacadas de los libros santos, que los asistentes repiten para manifestar sus deseos de felicidad y fecundidad. Hermana nuestra eres. Que crezcas en millares de millares y se adueñe tu descendencia de las puertas de sus enemigos. O también, bienvenida seas, hija mía. Bendito sea Dios, que te ha traído entre nosotros, y benditos sean tus padres. O este otro, haga llave que la mujer que entra en tu casa sea como Lía y Raquel, que edificaron la casa de Israel. Que sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a Judá, por la descendencia que de ese joven te dé Yahvé. La velada transcurre después entre música y bailes. El novio participa en la fiesta alegremente mientras la novia permanece con sus amigas en la estancia que le ha sido destinada. El segundo día es el de la reina. A la caída de la tarde, cuando acaban los juegos de los amigos y los bailes de las amigas entre los viñedos, la futura esposa ocupa su asiento bajo un dosel y se dispone a recibir los regalos. La rodean sus damas de honor, 10, vestidas de blanco y llevando lámparas encendidas, como veremos en la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Una vez terminado el desfile de los regalos, llega el novio, que no lleva más que a sí mismo, pero colma a la joven de poéticos elogios. Si carece de inspiración, el Cantar de los Cantares le proporciona las metáforas más coloristas y apasionadas. Los cabellos de la amada son negros como las cabritas de los montes, sus dientes blancos cual rebaño de ovejas. Cintillo de grana son sus labios, sus mejillas rosadas como la granada.
Delante de los esposos, unidos desde ahora, se desparrama el grano, se aplasta una granada, antiguos ritos de fecundidad, y se rompe un vaso lleno de perfume. Luego se reanuda la fiesta, alegre y tumultuosa, comen y beben, a veces en tal cantidad que puede faltar el vino, como ocurrió en Caná cuando Jesús, a petición de María, hizo su primer milagro. José y María se han prestado a este ceremonial, noble y popular a un tiempo, han cumplido y han visto cumplir los ritos, han sonreído en medio de la alegría de esta kermés. Felices de ver que su boda es motivo de tanto júbilo para la multitud. Pero, para ellos, estas bodas son algo distinto de una consagración legal o social, distinto también de la bendición de Dios y de sus padres sobre su amor. ¿Podemos imaginar los sentimientos que los embargaban? No olvidemos que vivían completamente en Dios y penetrados por la palabra de Dios. No olvidemos tampoco que acababan de recibir la doble anunciación del ángel y que su matrimonio había adquirido de repente un sentido nuevo y milagroso. Bajo esta luz, las ceremonias de Nazaret, al convertirlos definitivamente en marido y mujer, los situaban en una larga línea de profecías, las que, desde Oseas a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, cantaban el amor contrariado de Dios y de Israel, el indefectible lazo que unía al esposo divino con la que lo traicionaba, la promesa de una nueva alianza, de un nuevo matrimonio en el que el amor de Israel correspondía. Por fin, al amor de Yahvé, en aquel día, oráculo de Yahvé, tú me llamarás mi esposo. Yo seré tu esposo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en misericordia y piedades, y yo seré tu esposo en fidelidad y tú reconocerás a Yahvé. Para María y José, que eran todo pureza, todo impulso hacia Dios, esta última evocación iluminaba su matrimonio, eran la imagen viva de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Y las dos revelaciones del ángel aportaban una nueva perspectiva a esta alegría tradicional. Aquel que María llevaba en su seno era el Mesías, el mediador, quien lograría, en él y con él, la unión de Dios y los hombres. Su matrimonio realizaba realmente lo que los profetas habían anunciado como una promesa y una esperanza. Más humildemente, más discretamente, aquel matrimonio significaba también un resurgimiento de su amor. El rito esencial del ceremonial era la entrada en casa del esposo. No temas recibir a María, tu esposa, había dicho el ángel. Desde ese momento, vivirán en la misma casa, no se separarán jamás y prepararán juntos el hogar donde el hijo será mimado, cuidado y educado. La alegría de María y José es la alegría de todos los recién casados que entran en su casa por primera vez. Pero cuanto más respetuosa y más religiosa es la que ellos sienten. Al recibir a María en medio de los cánticos de amor y los tamboriles de la multitud, José recordará a su antepasado David, cuando éste introdujo el arca de la alianza en Jerusalén entre cantos, bailes y sacrificios. Danzando también él con todas sus fuerzas. En medio de este júbilo, José experimentaría también una especie de temor sagrado. ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Porque María, que llevaba en su seno toda la majestad y la ternura de Dios, era realmente el arca sagrada. Gracias a ella, ese pequeño reino de la casa que evocaba el rito tradicional, sería verdaderamente el reino de Dios en la tierra. Y en él ella sería la reina. José debía desgranar en su interior unos apelativos tiernos y venerables a un tiempo, semejantes a los que más tarde vendrán a los labios de la Iglesia: Casa de Oro, Torre de David, Arca de la Alianza. Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los ángeles, Reina de las vírgenes. Sí, realmente la alegría de José y de María el día de sus bodas era de una naturaleza distinta a la de sus parientes, a la de sus amigos o la del pueblo que los rodeaba con un júbilo delirante. Era también muy distinta de la de sus primeros encuentros o sus desposorios, porque desde entonces el ángel les había revelado por qué y por quién se casaban. Recuperaban en profundidad la que habían experimentado siempre y que era el alma de su alma. La alegría de darse al único esposo, sin condiciones. Las bodas es un capítulo del libro
No temas recibir a María, tu esposa, por Henri Caffarel, publicado en 1983 y luego en 1993.